Muy buenos días a ustedes, seguidores de los programas de la Cátedra Libre de Historia Local, licenciado Rafael Dunn, que se emiten desde Cantaura, municipio Freites, del estado Anzoátegui, Venezuela. Una tierra prodigiosa que ha dado cualquier cantidad de valores como el que hoy tenemos el honor y el placer de conversar con él. Este personaje, así con mayúsculas, es un dechado de orgullo para toda la región, porque amén de ser un excelente educador, es un sin igual compositor, cantante y aún con mayor fortaleza, un mejor hijo, mejor padre, mejor esposo y mejor ciudadano. Ese dechado de virtudes no es otro que el buen amigo Luis Manuel Gimón Arriojas. Aquí con ustedes. Buenos días, ciudadano profesor Ramón Sotillo, ciudadana maestra de todos los tiempos, Carmen Hernández, y mi primo Germán Barrio, que está presente aquí. Es para mí un orgullo y una satisfacción este día 20 de abril, cercano, una fecha muy cercana al matrimonio eclesiástico de mi mamá, que fue el día 28 de abril, estar aquí en mi casa, acompañado de mi esposa Rosa Carmencita de Gimón y de mi nieto Manuel David, recibiendo a esta gente, a los historiadores que están comenzando esta labor en el distrito Freites, al profesor Sotillo, repito, a la profesora Carmen, y estamos esperando a la profesora Margarita Hernández. Bueno, en esta entrevista tan especial, como hijo de Cantaura primero, como músico y compositor y como educador. Para mí es un orgullo, profesor y Carmen, estar en este día tan bello y tan primordial esta entrevista, porque se destacan aquí las cosas que yo he hecho en mi vida, mi transcurrir por el tiempo, en pro de la cultura, no solamente de Cantaura, sino de Venezuela. Ya ustedes saben que yo he sido declarado Patrimonio Nacional Venezolano en el año 2005. Un orgullo para mí estar presente aquí con ustedes. Y para nosotros también, mi estimado profesor. Bueno, mi estimado Manuel, la generación, digamos, de hierro, de la cual nosotros somos fieles expositores, tiene esa particular cualidad de que dio frutos multifacéticos en el quehacer cultural del país. Y es así como yo recuerdo que fuimos compañeros de estudio en las aulas del Liceo Dr. Felipe Guevara Rojas, sede Ocona, en los años 60. Estuvimos alrededor del año 66 asistiendo a un tercer año de bachillerato donde teníamos aquel insigne profesor llamado Aquiles Lambert Marcano. Pasita, que nos daba matemáticas. Mi padrino promoción. Ah, bueno, excelente. Sí, cómo no. Tú fuiste primera promoción de ciencia en el año 69 y yo fui por humanidades. Éramos demasiado amigos todos, tanto los de ciencia como los de humanidades. Éramos aguerridos, hicimos las primeras huelgas. Estaba tu hermano, Carlos. Sí, claro, José Luis Barrio. Y Rafaelito Quiñones, que en gloria esté, Homero Quiñones. La gente que hacía, que en gloria esté también nuestro insigne amado profesor... no puede ser. Rubén Darío Rojas. No, Rubén Darío Rojas, Andrés Carvajal, René Urbáez, Rómulo Gómez, Argenis Galea, eran nuestros compañeros de estudio y hacíamos huelga, los primeros cauchos quemados en las calles de Cantaura
Eso fue nuestra obra para pedir la construcción de un liceo digno. Eso, años 68, bueno, 69. ¿Y lo lograron? Y corríamos terriblemente, cuadras y cuadras, huyendo a los policías que tenían unas cosas amarradas que uno decía, te va a dar con la cachiporra. Y corríamos. Pero eso es una maravilla. Éramos excelentes estudiantes todos. Allí teníamos... Estaba el gran Astroboy, Hernán Rodríguez. Claro, que daba química. Ay, el de matemática, bueno. Campos Peña, que venía de Aragua de Barcelona. José Manuel Campos Peña. Teníamos aquel José Ramón Campos Peña. José Ramón. ¿Te acuerdas de aquel profesor que Juan Ulises Rojas Mesa? Hidalgo y Cadena. Bueno. En castellano. Sí, cómo no. La insigne asesoría cultural del profesor Francisco Valle en la creación del grupo teatral Bertolt Brecht con Carmen Luisa Marín. Nuestro profesor de inglés era Francisco Valle. Claro, y por supuesto. Y fue la llegada de esa bella mujer, Estalina García de Fleming, a darnos castellano y literatura. Bueno, en aquellos tiempos estudiamos en ese liceo maravilloso donde degustábamos los pastelitos de esa cantina especial que la tenía la señora Ligia Ciso. La mamá de Jaime Ciso. Ajá, yo creo que era la mamá también de Luis Ciso. De Luis Ciso y de Jaime Ciso. Ok. Todo eso era un clima maravilloso. Teníamos mango a granel, teníamos limones en nuestro patio, mini cancha, que era lo que teníamos en ese cubículo era un patio, el patio de la casa. Efectivamente, pero teníamos una esquina que era una bodega donde quienes aprendieron a fumar lo hicieron allí porque compraban 5 cigarros por medio. La esquina de Domingo Dum, justamente. Y podíamos salir. Ahí peleé yo con Checha. Bueno, ahí peleé yo con Checha. ¿Te acuerdas de Checha? Ahorita es la esposa, el esposo de una hermana de lo que tiene la funeraria de los Narváez. De los Narváez, de María. Bueno. Checha. No recuerdo bien. Yo solo sé que cuando teníamos hora libre o que no venía algún profesor, podíamos ir a la placita de las monjas, que no era esa que está ahorita. ¿A qué íbamos? A escuchar a Juancito Romero tocar la caña guatera porque practicaba en una esquina que está allí, una esquina del lado oeste. Ahí aprendí yo a tocar guitarra. Bueno, imagínese usted. Justamente con Juancito Romero, y me regaló un requinto. Mi primer requinto, la caña guatera. La caña guatera, se oía maravilloso. Bueno, pero debo decirles algo, estimados youtubevidentes y seguidores de los programas de la cátedra. Este ciudadano, personaje, en aquel tiempo no era el mismo que es hoy, por supuesto, a través de los años, sino que era un joven tímido. ¿Quién lo hubiera creído? ¿Quién lo hubiera creído? Nos fuimos, nos dispersamos, 69, julio 69. Yo, egresada de la promoción Germán Carías Cisco, imagínense. Pero que me tuve la oportunidad en esos años que tú estás hablando, cuando yo estaba en tercer año, de representar al estado Anzoátegui en el estado Apure en un festival nacional de canto. Entonces Manuel sale ya con esa trayectoria que acaba de acotar. Sale Manuel de bachiller en ciencia, primera promoción del Liceo de Cantaura, y se va a abarcar mundos para las universidades nacionales. Comienza en la UCB, con veterinaria. Comienza Manuel y ya él puede explicar qué pasa para el cambio de veterinaria a educación. Exactamente, en esos años fue cuando se allanó la facultad de la UCB, se allanó con los tanques de guerra en el primer gobierno de Caldera. Entonces, nosotros vimos tuvimos que emigrar pues, para otras universidades, y un amigo mío me cuento como ahorita, Douglas Bravo Chirino, hermano del comandante Chirino, me dijo: Manuel, esto es para largo, esto va, y justamente pasó 2 años del allanamiento, y yo me fui para Barquisimeto a inscribirme en el pedagógico experimental de Barquisimeto, en biología.
Regresa Manuel Gimón de esos lugares donde se graduó y viene ya como un profesor a su casa madre, que era el Liceo Felipe Guevara Rojas, pero en la nueva sede. Ya tenía el edificio. Ajá. Año 75. Año 75 justamente, quien lo está entrevistando ya tenía 2 hijos. Ajá. Y unas ganas de estudiar, pero no hallaba dónde. Y yo no hallaba dónde estudiar porque no permitían casadas en el colegio de las monjas. Y se me ocurre escribirle, yo antes escribía mucho. Normal ahí. Ya va, escribí, recuerda que escribí al presidente de la República, que era Carlos Andrés Pérez, y me mandó un telegrama que decía: ciudadana, tenga un poco de paciencia, que en el municipio Freites, en el distrito Freites, se abrirá un liceo experimental con la carrera de bachillerato docente. Bachiller docente. Llego yo Y bachiller en administración también. Y administración. Bachiller en administración y docente. Y llego yo al liceo. ¿Sabe una cosa, Carmen? Perdona. Yo hice lo que llama el enfoque cuando se hizo una entrevista, pues. Ya va, que ahí voy a llegar. El examen de admisión lo hice ahí ya iba a llegar yo a decirlo. Llego yo con mi telegrama con el profesor Ovalles y me consigo al subdirector, que era Manuel. Manuel, ajá, como éramos amigos de antes, ok. Me dice el profesor Ovalles, no, señora Carmen, usted tendrá, como quien dice, la primera opción una vez que ya usted me acaba de presentar esto. No era oficial. Ese telegrama para la institución no era oficial, la propuesta que venía. Pasa como 20 días y llegan ustedes a mi casa y me dicen: se oficializó. Y dice Manuel: yo me voy a encargar de admitir la matrícula. Y todos íbamos a presentar un examen de admisión y Manuel era quien lo hacía. Mi hermana, su misma Catalina. ¿Cómo no? Y cuando yo llegué me dijeron: Carmen, que tú no necesitas presentar porque ya tú tenías como que la entrada comprada. Yo dije: no, pero yo la quiero presentar. Y empezamos 3 secciones de educación normal, pero en este contexto se llamaba bachillerato docente, y comenzó también las 2 secciones de administración en el liceo. Estoy hablando 76, 77. ¿Tú sabes quién daba derecho laboral ahí? El doctor Veracierta, Rafael Veracierta. Y daba clase el esposo de la profesora Estalina, y daba clase la profesora, la doctora Sonia Romero, recién casada, daba clase de química. Ok, pero tú también dabas clase de biología. De biología. Años maravillosos, años de progreso cultural, años de mucho empuje, los años 70. La voz liceo. Se empieza, aparte de la actividad propiamente cultural con el teatro, Bertolt Brecht, empieza la voz liceo. La crea Francisco Valle. Sí, señor, por cierto. De mucho renombre, de mucho prestigio y de mucho protocolo. No tenía nada que envidiarle a cualquier concurso de canto. Uno de los ganadores con alitos negros, José Ángel Boide. Ramonita Rodríguez. Con mi canción. Con la tuya. Bueno, Canto al Tigre. Imagínense ustedes, eso fue un tiempo muy, muy feliz para mucha gente aquí en Cantaura, y también para descollar Manuel Gimón en la parte propiamente como directivo de una institución de tanto renombre, porque se consideraba en Anzoátegui 3 grandes liceos, que era el Liceo Briceño Méndez, el Liceo Felipe Guevara Rojas y el Liceo de Aragua de Barcelona. Narciso Fragachán. El Narciso Fragachán. Bueno, imagínense ustedes. Liceo Pilotos. Entonces, allí estuvimos. Luego va descollando el entrevistado de hoy con su parte artística en la composición, en el canto, hasta tener el renombre que hoy tiene a punta de esfuerzos, trabajos y participaciones, porque ha sido muy prolífica su producción
porque se ha dedicado a cantarle a su tierra, básicamente a sus personajes, a sus paisajes, a sus amistades, a los valores y a la historia, porque cuando tiene una muy significativa de los personajes de ayer, de nuestra historia local, lo cual te remonta a considerar la vida de esa gente en ese tiempo. Hay uno que habla del granero o la granera que se tenía en las bodegas, donde al comprar te colocaban un grano en una botella o un potecito, y eso hacía que tú quisieras ir a hacer el mandado, por una parte. Por otra, tú te sentías que estabas ahorrando, capitalizando tu esfuerzo en el mercado. Un céntimo por cada grano. Bueno, pero generalmente tú ibas a comprar las veces que tú que te mandaran, tú ibas para ir llenando tu granera. Cuando tú veías que estaba lleno, o los viernes, tú generalmente la quitaban la granera, la contaban, la granera, los lunes, para poder llevar dinero para la escuela. Para la escuela tú llevabas $1 y podías comprar un fresco y 2 bombones, o podías comprar una chicha de a medio, un bombón y una Catalina. Y te daba para el cine también, para ir al cine. También. Costaba $1 el cine. Ajá. Si costaba $1 el cine, ese era en el Cine Imperial. En el Cine Imperial. Básicamente, que estaba exactamente donde está la zapatería grande, enfrente de la plaza. Dueño Rafaelito García. Era del Cine Imperial. Y era el portero Manuel Barrio, hermano de Hortensio Barrio. Ah, bueno. Entonces, vea lo que son las cosas. ¿Qué nos puede decir de tu comienzo artístico propiamente? Bueno, mi comienzo artístico fue en mi primaria, en la Escuela Frente. Ajá. La Escuela Frente en la Guevara Roja. Una esquina más allá del negocio de la picha y de Alfredo Moreno estaba la Escuela Frente. ¿Te acuerdas? Ajá. Ahí comenzaron mis cuestiones artísticas. En las presentaciones en todos los actos culturales, no faltaba un acto cultural donde estaba anónimo anotado para él. En todos los actos profesores culturales estaba yo. No comenzaba todavía, no tenía esa chispa de compositor, sino yo cantaba las canciones merengues, canciones de otros autores. Sí, de Torrealba, en aquella época. Cuando llegó al Liceo Guevara Roja, que me consigo con Rafael Veracierta, que fue uno de los precursores que me impulsó a mí en la composición. Bueno, se me abrió a mí la musa, como dicen los poetas. Y comencé a hacer mis primeras canciones dedicadas a mi madre. La primera canción mía se llama Está dedicada a mi madre. Entonces, bueno, luego comienzo en los festivales nacionales. Voy a San Juan de los Borros, un festival nacional. Voy a Apure, a un festival nacional. Y voy a Barquisimeto, festival nacional. Y en Barquisimeto gano el primer lugar con la canción de Veracierta, se llama Hoy vuelvo a ti. Primer lugar. Me tengo el trofeo de este tamaño, casi de 1 metro el trofeo, y se lo entrego al compositor. Yo me empeluco porque estas cosas. Digo, doctor Veracierta, usted se ganó esto fue en Barquisimeto, le decía todo, sí. Primer lugar. Y no sé, por cuestiones de estilo, el hombre le roban el trofeo en su casa, unos años después, ¿entiendes? A mi compadre Rafael Veracierta. Entonces, gano con esa canción. En la biografía mío, esa biografía que tengo, aparece ese testimonio cuando el festival en Barquisimeto. Dígame, profesor, en el estado Lara, donde hay tantos compositores. Por favor. La cuna de la música. La cuna de la música. Ya yo estaba ahí ducho en las cuestiones ya. Ya venía de 2 festivales, hice un segundo en Apure, segundo lugar en Apure, nacional. Y cuando llegué ya iba contigo, pues. Y tengo el honor de conocer a Pablo Canela. Imagínate. Y a Pío Alvarado. Los conocí, imagínate. así como ustedes están conmigo aquí. El hecho da de que en esa época yo vengo con 3er año aprobado de veterinaria y conozco todas las materias que se van a dar en biología, la genética, la bioquímica. Y yo venía, profesor, ya sobrado en estudiar biología. Y hacer tu equivalencia. Ajá, no quise hacer equivalencia. No hiciste. Y por cuestiones para yo gozar mi imperio, viendo las materias de nuevo, yo me inscribí como un alumno raso.
Y cuando me hacían las pruebas yo sacaba 100 puntos. Muy Porque bien. aplicaban la curva de Gauss Ajá. en aquella época, la campana de Gauss, que la máxima estaba en 100, la media en 50, y con 49,999 raspaban a uno. Uno tenía que tener 50 de media. No más. Era estricto. Y cuando me hacían los exámenes de bioquímica, yo sacaba 100 puntos. Entonces una vez me dice el profesor que era jefe de cátedra de la UCLA, profesor Jacinto Pérez, me dice, el doctor, me dice, ¿cómo sacaste tus 100 puntos en bioquímica? Si a mí nadie me saca eso. El examen venía ya con el membrete, decía Universidad Centro Occidental, Bueno. la Lisandro Alvarado, porque él daba clase en la Facultad de Bioquímica, de Medicina, el mismo profesor, y era jefe de cátedra. Bueno. Y el mismo profesor nos daba clase a nosotros en el pedagógico. Y le profesor, yo vengo así, pues yo tengo tres bioquímicas aprobadas de ellos. Yo vengo de la central. Me dijo, ¿cómo es la cosa? Tráigame la constancia de nota. Porque si no usted se copió bien copiado, me dijo. Ajá. Y cuando le llevé la constancia de nota, me dijo, a partir de ahora usted va a ser preparador de la UCLA. Algo similar me pasó. Imagínese. Entonces, imagínate usted, pero yo me inscribí raso para yo gozar un imperio viendo las materias, repasando aquello. Entonces yo le daba clase a mis compañeros. Ajá, preparabas. Y en esas andanzas conocí a los abuelos de mis compañeros, que eran Pío Alvarado y Pablo Canela. Bueno. Porque yo Nada menos. nosotros practicábamos en el sitio donde se reunía la Orquesta Sinfónica del Estado Lara, que estaba compuesta por Pablo Canela, por Pío Alvarado y esos músicos tocantes de Barquisimeto, ¿entiendes? Claro. Ahí los conocí yo porque yo iba a la casa siempre a darle clases a mis compañeros de bioquímica, de genética, de todas esas cosas. Pues. Entonces, comienza mi mundo, a llenarse mi mundo como músico. Aprendo a tocar el quinto, un 4 de 5 cuerdas, que aquí lo traje yo aquí por primera vez, y justamente me lo regala Pablo Canela, ese quinto. Ese que hizo la herencia se lo regalo yo a Chongo, al hermano de Saúl. Ajá. Y lo tiene todavía como una reliquia, el que toca gaita. Sí, yo sé. Entonces, comienza Carmen aquí, cuando llego aquí, bueno, me caso con Rosa, ya yo estaba casado con Rosa ya yo tenía a Luis Manuel, cuando me iba graduado para acá, ya yo tenía a Luis Manuel. Sí, porque tú te casas en los años 70, iniciando los 70. Sí. Iniciando los 70, y justamente te vas y vienen... Y sigo estudiando. Y sigue estudiando. Y vienen ya, y ahora, ¿cuándo termina tu accionar como educador? En el 2003. ¿Estuviste en el liceo hasta 2003? Hasta el 2003 y como supervisor nacional. Pero no en el liceo. No, si ya, yo cuando me jubilo, sigo trabajando en el diurno. Nunca me fui del diurno. Ok. Yo me jubilo tanto en el diurno, dando bioquímica, como supervisor nacional. Ok. En el año 2013. Muy bien. Ahora, profe, discúlpeme que me meta esto porque estoy, pero extasiado con esta conversación. Eso que ustedes hicieron en la introducción, la profesora Carmen, bueno, me lo grabé aquí. Profe, cuando usted llega a trabajar al Liceo Felipe, que fue su liceo donde estudió, dígame algo, ¿qué sintió usted cuando traspasó la puerta? No solamente cuando entré al liceo, desde mi casa de estudio, ¿sabes lo que significa eso? Todavía mis profesores están ahí. Sí, eso es ese cambio de alumno a colega. A colega, y todavía está de Fleming. Bueno, claro. Yo pasé a ser jefe de mi hermana, Silvia. La profesora Silvia. Que era profesora de moral y cívica. Y de su cuñado Ramón. Y de Ramón. Y llegué a ser jefe de Josefina Villalba, todo lo que, de Carmen Moreno. Imagínese usted, pues. Entonces cuando yo me llegué un muchacho. De Ana Luisa también. De Ana Luisa. De Gómez. Entonces un muchacho llegó al liceo, como dice el profesor, que siento yo, bueno, para mí fue grandioso cuando subí por las escaleras y veo que mi salón está en el último piso, el laboratorio de biología, y estaba de Luciano Gómez Carreño, claro. Era el director. Y me dijo, bienvenido, profesor Simón, profesor recién graduadito, ¿entiendes? Sí. Entonces, usted es el profesor de la cátedra de bioquímica, que asume las 50 horas que dejó el profesor Jesús León, que se fue para Margarita.
Entonces yo dije, bueno, 50 horas. Sí, 50 el profesor horas. Jesús León era un profesor alto, bien delgado, pero muy amable, margariteño. Entonces, imagínate usted, y lo otro más, lo grande del cuento que usted me está echando, que siento yo, cuando veo que mis compañeros de trabajo es Santos Rojas, que estudió con nosotros en el liceo, Jorge Guarimán, imagínate usted, profesor de física, o sea, la gente, Hablante. tanto alumnos compañeros como profesores compañeros de Pedro trabajo. Navarro, que era tu Pedro compañero Navarro. de aula. Era su director del liceo, pues. Ajá, sí. Entonces, esto para mí fue, tú te vas a encargar de bioquímica, y yo me acuerdo que decía el profesor Luis Alejandro Carreño, y esto lo voy a decir con humildad. Cuando Jimón está en clase, está el pilar fundamental de este liceo en clase. Así mismo lo decía. Ay, qué bueno. Cosa que nosotros no ponemos en duda, porque Lo imagínate. digo con sencillez y humildad, ¿entiendes? Tuve la oportunidad, profesor, de crear la cátedra de bioquímica. Así como Carmen pasó esa carta pidiendo que se abriera la escuela para las personas casadas. No podían estudiar. Yo mandé una exposición de motivo al ministerio para crear la cátedra de bioquímica. Porque yo decía, yo vengo preparado, yo vine preparado para trabajar a nivel superior. Sí. Entonces yo me conseguí, ¿qué voy a dar aquí? Decía yo, ¿qué voy a dar en aquí? Y justamente aprobaron la cátedra de bioquímica, ¿entiendes? Qué bueno. Que es la materia que es como digo, la tranca para los alumnos que estudian medicina, ¿entiendes? Una materia muy complicada. Entonces yo trabajaba con códigos. Por ejemplo, la glucosa es código 3. Y de allí te nace una cantidad de gente que se fue a estudiar medicina o bioanálisis. Y fueron exitosos esos alumnos de medicina que di clase. Yo, profesor, le digo sinceramente, mis alumnos que estudiaron medicina, tanto en la UDO como en la UCB, Mixay Santana, en primera clase. la Micel, la hija de Luisa Micel Fernández. Micel Fernández. Ajá. La hija Nidia. Ajá, Por Ángel. La licenciada Sonia Huacari, Claro. que es un bioanalista. Su Carolina Cermeño, una excelente alumna. ¿Sabe, profe, que cuando usted habló de bioquímica, me llevó a mi pedagógico de Caracas? Porque una materia que nosotros veíamos en tercero y cuarto año era bioquímica. ¿Y sabe quién era el profesor de nosotros? Alejandro Irazábal. Bueno, que buscaba esos los libros de biología, las prácticas de biología, sí. yo todavía conservo esos libros. De Alejandro Irazábal. Sí, tenía que buscarlo donde en la práctica de biología, sí. Un día, por cierto, estando de viaje con mi familia por Cumaná, de repente estábamos en un restaurante allí, almorzando allí, y entonces alguien dijo, mira, Irazábal. Claro, yo tendría como 6, 8 años de graduado, me volteo, el profesor Alejandro Irazábal. Y bueno, me le acerco y le digo, profesor, con todo respeto, seguramente usted no se acuerda de mí. Tú eres del pedagógico de Caracas, me dijo. Claro. Mire, profesor, yo clasifiqué al Guevara Rojas en 2 épocas. La época de oro, cuando nosotros estudiamos. Y la época de diamante, cuando yo trabajé como profesor. Sí. Esa edición Guevara Rojas. Y qué orgullo sentirse uno de que, además, que uno colaboró con iniciativas tan importantes como que se abrieran espacios para la mejoría de la actividad educativa. Porque yo te digo una cosa, Manuel, mucho más allá de la simple comunicación que yo tuve con la presidencia de la República y tú también para pedir la apertura de la cátedra de bioquímica, eso no solamente era como que por uno per se, pues, porque uno es una unidad de personas, pero cuánto no ayudó a los demás y cómo se podía hacer esas iniciativas y esas diligencias en un tiempo y que fueran escuchadas, pero que hoy día tú no tienes cómo solicitar una ayuda. Bueno, Carmen, lo mismo que pasó con Rafaelito en su época, Rafael Rodríguez, sí. La comisión, vea, Rafael Rodríguez, por el liceo, Luis Alberto Rojas, Erasmo Acosta,
y Rafael Dum fueron con una carta Sí. que la emitió José Cermeño, que era el presidente municipal en aquella época, año 59, estamos hablando, para que declararan el liceo privado que estaba donde estaba Nesco ahorita, para que entonces lo pasaran a ser oficial. Y esos alumnos llevaron esa carta. Y el ministro los atendió en la puerta. Y le dijo un momentico, me contaba, un momentico, que dentro de un rato le voy a dar respuesta. Y salió, le dijo, dígale a Cantabria que ya tiene el liceo público, sin tanto protocolo, ¿entiendes? Y yo me acabo de encontrar con un telegrama del doctor Rafael Caldera, que se lo envió a una comisión ya habiendo construido esta sede de Felipe. Estaba el licenciado Jesús Chucho Díaz, estaba el licenciado Héctor Barrios, estaban otras personas que habían dirigido la carta de invitación a la inauguración del liceo y les contesta como si fueran sus amigos personales, el doctor Caldera, y les envía la respuesta que por un problema personal impostergable su atención no puede asistir, pero que va a enviar en su defecto al ingeniero José Curiel, ministro del MOP, que era el Ministerio de Obras Públicas. Y tú te percatas de la apertura comunicacional que había con la gente de Cantabria, que se encargaba de articular. Sin tanto protocolo, sin tantos caminos. Pero gente que no estaba pendiente de un TikTok ni de una cuestión, sino que estaba buscando ayuda, buscando caminos. Profe, disculpe un momentico, de esta parte nos queda muy corto tiempo, pero yo quiero que usted nos diga aquí, para cerrar esta primera grabación, usted luego pasa a ser, después de trabajar en el liceo diurno, usted pasa a ser director del nocturno. ¿Cómo fue ese paso? Director titular. Era el director, había la palabra coordinador. En esa época el jefe era un coordinador. El coordinador era el profesor Francisco Valle. Entonces, asume el gobierno justamente el hombre del Toronto. Luis Herrera. En esa época se crea la titularidad del director nocturno. Y me llamaba a mi muchachito de 25 años, 26 años. ¿no? Eso es lo que llamaban el parasistema. Yo tenía 26 años. Entonces, me llamaba a Barcelona, así directo. Profesor, usted va a asumir la dirección del liceo nocturno. Con el currículo. Antes se manejaba mucho la parte del currículo. Sí. Claro. Entonces aprobaron eso. Meritocracia. Nada. Y paso yo a ser director del nocturno, pues. Y ahí es donde yo me consigo, siendo jefe de mi hermana, pues, de mi hermana mayor. Y le dije, Silvio, usted es la primera que tiene que llegar aquí. Porque usted es mi hermana. Y es la última que tiene que irse de aquí. Vamos a comenzar por la casa, le dije. Porque jefe. Y mi secretaria era Lidia de Cabrera, una excelente mujer. Bueno, sí. Imagínense ustedes. Y yo me sentí, por eso esa pregunta que me hace, yo me sentí feliz ser el director de mi liceo donde yo estudié, pues, porque el liceo nunca se pierde, puede pasar para otra sede, pero es el mismo liceo. Claro. Y conseguirme con mi misma gente, ¿entiendes? Bueno, entonces yo vivía aquí donde estoy ahorita, y yo me iba a pie todo el tiempo. Sí. Yo no tenía de tener carro ni nada. Tenía vehículo y todo, pero yo me iba a pie. Por supuesto, quedaba a 3 cuadras de aquí. Y tuve la oportunidad de darle clase a mi hijo mayor, a Luis Manuel. Ahí vamos a hablar de la familia en la próxima parte. Vamos a cortar esta maravillosa conversación porque en el cuadro posterior vamos a retomar un poco el inicio de su hogar familiar y a irnos en ese viaje incuestionable y prodigioso que ha tenido a través de la música, del folclore y del quehacer popular. Y vamos a tener la participación de Germán Barrios como cantante. Gracias.